tengo en mis manos el libro La belleza de la locura. Y más adelantico dice, una conversación sobre el trastorno bipolar. Me pareció bello este libro y me pareció muy interesante para que todos aprendamos de lo que le sucede a los demás, porque es un libro de dos personas que tienen el mismo trastorno, pero que a través de cartas se van contando lo que sucede en sus vidas. De eso trata este libro, que creo que es uno de los más interesantes con los que me he encontrado en la feria. Y aquí precisamente tengo a una de sus autoras, se llama Catalina Gallo. Catalina, bienvenida a Hermano Noticias. Muchas gracias, Gabriel, por esta entrevista y por esa presentación. Catalina, ¿por qué escribieron ese libro? Esto tiene una historia muy bonita. Maribel Abello, que es la otra autora del libro, leyó mi primer libro sobre el trastorno bipolar, que se llama Mi bipolaridad y sus maremotos, en el 2016 que salió. Y nos encontramos, ella y yo fuimos compañeras de la universidad. Entonces, a raíz de mi libro me volvió a contactar y me contó que tenía un trastorno bipolar. No se sabía, ella lo tenía pues sin contárselo a nadie, pero pues yo lo hizo público en el libro. Y conversamos largo sobre la situación de ambas en ese momento. Y después escribimos un libro juntas de cartas entre las dos. En ese momento no salió el proyecto, la llamaron de Aguilar, del sello de Penguin, que ella había tenido un primer libro con ellos, y le dijeron que si tenía alguna idea para escribir otro libro, y ella, sí, claro, entonces volvió y me llamó, y le dije, claro, hagámoslo de una vez, y la idea fue de ella, el hecho de que sea epistolar también es de ella, y aquí estamos. Catalina, devolvámonos un poco en el tiempo, ¿cómo se produjo ese trastorno en su caso? ¿Qué pasó? Bueno, realmente el trastorno bipolar tiene un componente genético y hay factores externos del ambiente o de la vida o situaciones, en fin, que hacen que el trastorno, digamos, se dispare, por decirlo en esos términos. Y en el caso mío empezó con unos ataques de pánico, que es una ansiedad muy fuerte en la que uno siente mucho miedo y tiene ganas de huir. Después me diagnosticaron depresión y el trastorno bipolar exige o pues es que haya estados de euforia muy grandes hasta que pueden llevar a salirse de la realidad, hasta depresiones muy fuertes que pueden llevar al intento de suicidio o al suicidio desafortunadamente. Entonces cuando uno está en esos dos extremos, dicen entonces ahí sí que tiene un trastorno bipolar. Yo estaba diagnosticada de solo depresión y cuando me salí de la realidad ya el psiquiatra me dijo, usted lo que tiene es un trastorno bipolar. Uy, increíble. Pero usted en el libro hace una diferenciación importante que me gustó mucho. Dice usted, yo no digo que soy bipolar, digo que tengo un trastorno bipolar. Y usted habla ahí de la esencia, ¿no? Sí, hay una cosa muy importante y es que la enfermedad no me define. Yo sigo siendo la misma persona a quien le sucede una enfermedad. Pasa mucho con las enfermedades mentales, como alteran nuestro comportamiento, las personas creen que son la enfermedad. Y no, la esencia de uno sigue siendo exactamente la misma y la enfermedad sucede dentro de uno. No deja de ser Catalina, No, claro. yo no dejo de ser Catalina por tener un trastorno bipolar, pero sucede que la gente cree que pasa eso con las enfermedades mentales. Y entonces dicen, es esquizofrénico, es bipolar, es depresivo. Y no, yo siempre digo, no, yo no soy bipolar, yo tengo un trastorno bipolar. Claro. Usted menciona y recuerda a Carl Jung, un psicólogo muy conocido, y hace esta reflexión. La soledad que sentía porque no podía hablar de su trastorno bipolar y porque la enfermedad mental, que esto lo que me parece más curioso es inadmisible para muchos, ¿no? O sea, de eso como que no se habla. Sí, realmente cuando saqué mi primer libro en el 2016, nadie hablaba de eso, ¿no? Que yo quisiera público que tenía un trastorno bipolar era muy extraño. Hoy por la pandemia se habla muchísimo más, digamos que la pandemia puso sobre la mesa el tema de las enfermedades mentales y las nuevas generaciones también hablan más del tema, pero de todas maneras contarlo en detalle, contar lo que uno hizo cuando estuvo fuera de la realidad, mostrar con toda honestidad lo que puede ser la locura, pues no es algo de lo que todo el mundo se atreva, genera mucho miedo y hay mucho estigma. Uno es muy señalado por tener una enfermedad mental. Entonces es inadmisible porque dan mucho miedo las enfermedades mentales porque no se comprenden y porque hay mucha ignorancia. La gente no sabe del tema. Entonces esto también genera miedo. En una de las cartas que le envió Maribel, porque ustedes escribían así, las cartas muy bonitas, ella habla, vuelve y cita a Jung y dice que él sostenía
que el psicoanálisis tiene que ver con el zodiaco. Y eso me pareció extrañísimo, porque uno dice, no, pero eso es para la gente que, no sé, como para la gente como más esotérica. Pero de todos modos que un psicoanalista nos lleve a este tema del zodiaco y dice algo así que el sol es como, tiene que ver mucho con el alma de las personas. Y creo que usted no está muy de acuerdo con esa visión, ¿cierto? No, a ver, si hay una diferencia entre Maribel y yo muy clara a lo largo de todo el libro, tenemos dos miradas de la vida muy distintas. Ella ha estudiado la astrología y sabe de astrología. Entonces ella en su carta me explica, yo no lo sabía, y me cuenta toda esta relación entre Jung y la astrología, y a mí me pareció muy interesante y muy, digamos, como una gran revelación de que la magia y la razón pueden estar juntas en algún momento dado en este hombre tan científico, digamos, tan estudioso. Entonces eso me pareció maravilloso, pero no, yo no es que crea mucho en la astrología, la verdad. Sí, yo siento, y a lo largo del relato usted siempre se mostró más del lado de la ciencia. Y claro, Maribel más del lado como de la intuición, que entre otras cosas, pues son las cosas que definen al hombre siempre, ¿no? Totalmente. Si el instinto o la razón que es, no sabemos, ¿no? Totalmente. Otro elemento aquí que encontré, un psicólogo español que se llama Cristóbal Colón, además, ¿no? Pero él dice que una manera como de combatir y hacerle frente a la enfermedad es el trabajo. Y ustedes cuentan ahí una experiencia muy bonita con él. Sí, hay una historia muy linda, esa la cuento yo en una carta, la historia la conocí hace mucho tiempo. De hecho, mis hermanas estuvieron allá, llegaron muy conmovidas. Él tiene una fábrica en España donde contrata personas con enfermedades mentales y es una fábrica de yogures, y ahora también después con los años le sumó helados. Pero él había tenido un manicomio, no había trabajado en un manicomio en el sentido estricto de un lugar encerrado donde tenían a lo que la gente consideraba loca. Y él se da cuenta que ese trabajo no tiene sentido, que eso no va a ayudar a nadie y que lo que dignifica al ser humano es el trabajo. Claro. Entonces decide montar esta fábrica que tiene campos, que es al aire libre, y se lleva a estas personas enfermas a trabajar. Esto fue hace años. Y hoy en día la fábrica funciona. Él nunca la vendió como un sitio donde trabajan personas con enfermedades mentales, eso la gente lo sabe después. Claro. Él vende sus yogures y es el producto lo que está vendiendo. No hay ninguna utilización del enfermo, sino que les dio dignidad con el trabajo, y es una experiencia bellísima. No, pues imagínense. Una reflexión religiosa suya, que la leí, y que era lo que se aprendía un poco antes, ¿no? La religión, viendo uno a Dios como un ser que no lo deja ser feliz a uno, pero que aparte de eso lo castiga. Es una visión muy fuerte, pero yo siento que en medio de todo se ve mucho en estas sociedades, ¿cierto? Sí, digamos que esa formación tan católica que yo recibí fue muy fuerte, ¿no? Y en el libro hablamos un poco de la espiritualidad y de la vida religiosa, en la mirada de ambas. Y yo llego a la conclusión de que yo sí tengo fe, que necesito tener una fe, pero no en ese Dios tan duro que para mí es tan nocivo y hace tanto daño. Me parece que es una visión de un Dios castigador que no lo relaciona a uno con el amor, y lo que descubrí con los años es más una fe que necesito realmente. Yo la verdad, pues con este tema que usted lo puso a colación, al leerlo yo dije, a mí me pasa una cosa, yo soy culpable, yo no sé por qué, o sea, yo nací, soy culpable. Sí, o sea, todos los que nacemos, por lo menos de la línea de los católicos, somos culpables. Sí, pero yo culpable de que yo nací, pero me tiraron al mundo, ¿cierto? Total, nacimos con pecado, ya estamos condenados, claro. Otra reflexión que hace Maribel sobre los artistas, y eso me llamó mucho la atención, porque ella dice, los artistas exponen tanto sus emociones que después la vida les pasa factura, les da muy duro, ¿no? Sí, lo que pasa es que ella, esto lo ha contado en las entrevistas que ha dado a raíz de la publicación del libro. Ella ha explicado que cuando ella actuó, pues hace poco actuó en teatro, pero ella lo habla en pasado, que cuando actuaba, ella digamos que podía expresar muchas emociones y tenía que trasladarse a ser ese ser humano que estaba representando. Y ella sostiene que cuando dejó de actuar, apareció en su caso el trastorno bipolar. Entonces ella por eso habla que después le pasa factura.
pero ella menciona que el arte es ese espacio que le permitió a ella vivir bien y que le dio espacio a estos momentos emocionales diferentes por la enfermedad. Toca Maribel otro tema, que es el de las regresiones, que es aterrador. Alguna vez alguien me propuso una regresión y yo le dije, no, con mi vida es suficiente y con los problemas actuales que tengo es suficiente. Pero de alguna manera hay psiquiatras o hay médicos expertos que consideran que esa puede ser una manera de tratar estos trastornos. Sí, realmente la terapia de las regresiones se usa mucho. Hay gente que dice que le ha servido, pues de hecho hay libros muy famosos y psiquiatras y psicólogos muy famosos en el mundo que los hacen. En mi caso, un psiquiatra me explicó que quienes tenemos un trastorno bipolar no debemos someternos a regresiones porque podemos tener una crisis psicótica, una crisis en la que nos salimos de la realidad. Entonces, pues yo le huyo a las regresiones, me da curiosidad, pero no me interesa hacerlo y yo lo digo en el libro, yo creo que con esta vida me basta. Claro, pero es que además uno ponerse a pensar que uno no es uno, sino uno fue el pasado y que del pasado era el pasado, entonces, ¿será que uno entonces vivió la época de los griegos y después pasó por la Edad Media y vivió todo eso? Es extraño, ¿no? Sí, no, además que susto haber sido bipolar en tantas vidas. Claro. La ciencia de la que hemos hablado. Usted claramente dice, y le dice a Maribel en su carta, dice, no, un momentico. La ciencia. El problema es un problema químico del cerebro. Y de ahí usted no se sale. Sí, yo estoy absolutamente convencida que el trastorno bipolar, a diferencia de la depresión sola, vuelvo y digo, el trastorno bipolar es un problema químico en el cerebro que genera estos desbalances en el estado de ánimo. Por eso creo firmemente en la medicación, porque la medicación lo que ayuda es a estabilizar el cerebro y entonces uno está estable y no oscilando entre esta cantidad de estados de ánimo y pasando de un extremo a otro. Claro, hay una serie de cosas que también regulan el cerebro en la vida cotidiana, como dormir bien, no consumir alcohol, no consumir drogas, hacer ejercicio. Son unas rutinas que también le ayudan al cerebro, pero estoy convencida de que es ese el sentido, digamos, es el origen del trastorno bipolar. No creo que haya problemas de manera de ser, que haya un trauma psicológico que necesariamente dé origen a un trastorno bipolar. Puede ser que estén relacionados, pero hay personas con vidas perfectamente tranquilas y de un momento a otro tienen un trastorno bipolar, luego no tiene un componente psicológico necesariamente. Catalina, usted dice que usted ha creado un mundo interior para hacerle frente a ese trastorno, para espantarlo. Hablemos de ese mundo interior. Bueno, lo que pasa es que en la adolescencia yo, ahora lo sé, en su momento no lo supe, tuve una depresión y para sobrellevarla empecé a escribir para entender qué era lo que pasaba, como para desahogarme. Y después de que me diagnosticaron el trastorno bipolar, en algún momento me sentí que necesitaba volver a escribir y me sentí a escribir. De ahí salió el primer libro, pero en esa escritura me fui encontrando con una Catalina que no solo entendía la enfermedad y aprendía cómo funcionaba su cerebro, y eso me tiene a salvo, sino que empecé también a meterme más dentro de mí misma, a saber quién era yo, cómo me comportaba, qué sentía, qué pensaba, y me encontré conmigo. Y ese encuentro ha sido maravilloso porque me permite un mundo interior lleno de satisfacciones, de disfrutar la vida diaria, sobre todo de saberme capaz, porque creo que poder uno ser capaz de vivir bien con un trastorno bipolar y hacerle frente a una enfermedad mental es un motivo de sentirme muy contenta conmigo, y es gracias a un mundo interior lleno de plenitud y de conocimiento. Una de sus reflexiones que también me llamó mucho la atención es lo de los hijos. Usted dice, si yo hubiera sabido que yo hubiera tenido ese trastorno, yo no hubiese tenido hijos. Sí, yo creo que el trastorno bipolar, lo que pasa es que se hereda, tiene un 50% de posibilidades de que lo hereden los hijos. Y digamos, cuando yo me salí de la realidad, yo me enloquecí. Esto no le gusta mucho a la gente que uno lo hable en esos términos, pero yo lo digo tranquilamente, eso fue lo que me sucedió. Uno no se queda en esa locura, uno regresa y después tiene una estabilidad en la vida. No, eso no es el continuum de uno. Claro. Pero yo no hubiera querido que mis hijos tuvieran la posibilidad de que eso les sucediera. Si yo no hubiera sido mamá, nunca hubiera
querido que alguien heredara ni siquiera la posibilidad de tener esta información, esta enfermedad, digo. Claro, claro. Y es entendible, es entendible. Llegó la pandemia y eso fue devastador, pero usted emplea una palabra que yo diría es como existencial y es la palabra insignificancia. Uy, muy fuerte. Sí, cuando nada tiene sentido. Sí, digamos, hay una cosa muy impresionante y es que esa pandemia, digamos, me enfrentó a la enfermedad de alguna manera también, porque había encierro, porque había mucho miedo y el miedo genera mucha ansiedad. Y descubrí qué es lo realmente importante en la vida, qué es lo significante, qué es lo que importa, porque estábamos encerrados, estábamos en un momento supremamente incierto y entonces la pandemia me permitió entender qué era lo que tenía sentido a pesar de todo ese error que estábamos viviendo. Y hay otra frase muy sobrecogedora. De verdad que esta, cuando yo la leí, yo dije, upa, tal vez estamos siempre caminando por el borde. Sí. Yo creo que quienes tenemos una enfermedad mental estamos caminando permanentemente por el borde. Yo creo que en cualquier momento podemos caernos y tener una crisis para cualquiera de los dos lados. Y por eso creo que es tan importante tomarse los medicamentos, ir al psiquiatra, cuidarnos en nuestras rutinas, en nuestros horarios, hablar con alguien, hacer ejercicio, porque desde mi punto de vista la línea que separa la cordura de la locura puede ser muy delgada y ahí estamos en el borde permanentemente y podemos caer nuevamente. Y en otra de sus reflexiones dice usted, gracias al miedo he encontrado mi estabilidad mental. Entonces suena como un contrasentido, es extraño. Pero ¿cómo es? ¿Cómo se explica? Sí, lo que pasa es que la vivencia que yo tuve de salirme de la realidad, voy a resumirla un poco para poder explicar. Yo creí que me había muerto y entonces me levanté de mi cama, era un domingo de Ramos por la mañana y salí en pijama a la calle y como estaba muerta ya no necesitaba ropa, entonces me desnudé en la calle y como ya no tenía tiempo porque estaba muerta, entonces tiré el reloj y entonces seguí caminando y cuando llegué a una avenida yo estaba oyendo como voces en mi mente y la voz me dijo, estás muerta, y yo dije, no, si no crees, lánzate a los carros. Me lancé a los carros, por supuesto los carros me esquivaron, entonces yo dije, uy no, auxilio, yo no estoy muerta, estoy viva, o sea, no soy espíritu, soy carne. No lo cuento esto para hacer drama, sino porque fue tan extrema esa experiencia para mí que le cogí pánico a la locura. Claro. Pánico. Claro. Yo no quería volver a vivir algo así. Lo que la mente puede llegar a ser es aterrador. A mí me generó un horror pensar lo que pueda ser una mente desordenada. Entonces, ese miedo a repetirlo me hizo hacer todo lo que tenía que hacer para no volverme a enloquecer jamás. Para no jamás. volver a sufrir y a vivir esa No, experiencia. Es Claro. tan horrible. Entonces, yo decidí hacerle caso a todo lo que la ciencia dice. Empecé a leer, empecé a entender, empecé a saber de la enfermedad, apropiarme, que era mi responsabilidad, y eso me permitió estar estable después de esa crisis durante 20 años. Hay una frase en su libro que me acordó a Dostoyevsky. No le voy a decir por qué me acordó a Dostoyevsky en este momento. Primero me responde y después le cuento por qué. Dice usted la frase: he tenido momentos de lucidez que me permiten llegar a unos lugares de la mente que uno no alcanza habitualmente. ¿A qué lugares? ¿Cómo es eso? Es una cosa muy extraña y yo vuelvo y digo que eso es un poquito peligroso porque si se pasa la línea uno se sale en la realidad. Pero como yo lo entiendo es como si la mente se expandiera, se hace más amplia y entonces le caben más cosas. Cosas que en un momento normal no entran, se amplía esa mente en esas manías o en esas hipomanías cuando uno está un poquito arriba, digamos, y al expandirse esa mente entran más cosas que uno no comprende, pero son ráfagas, son cosas, tienen el peligro de que es fascinante, pero también es supremamente riesgoso porque se puede enloquecer y como yo le tengo tanto miedo a la locura, entonces inmediatamente tomo medicamentos y me bajo de ese estado y no sigo ahí, pero he descubierto cosas muy interesantes de la mente. Le cuento la historia de Dostoyevsky. Dostoyevsky decía que cuando él sufría los ataques de epilepsia,
él sentía una gran felicidad. Digamos, él como que se salía de sí, como que eso que usted me está diciendo, que iba como a otra dimensión, pero él sentía en medio pues obviamente, del momento en que él vive, que además es un momento muy difícil para quien está afuera, pero que él sentía como una extrema felicidad en medio de todo. Bueno, en estos momentos sí hay una fascinación, yo lo hablo como es fascinante, Claro. y cuando hay unos momentos de euforia, yo personalmente, porque el trastorno bipolar se manifiesta en diferentes maneras en las personas, pero yo tengo algo que es cercano a lo que se llaman delirios místicos, y es que siento un amor muy grande por la vida, pero un amor como religioso, como místico, por eso es así, como de estar muy cerca de Dios, de la divinidad, y yo estoy ahí y digo, no, esto no está muy bien que digamos, mejor me cuido y me devuelvo a la vida real, pero en esos momentos uno sí experimenta una felicidad muy espiritual que desafortunadamente no es real, pero la sensación es muy satisfactoria. Cuando uno llega al final del libro, se encuentra con otra reflexión suya que me pareció bella, porque yo diría que es una especie como de estoicismo, porque usted dice, yo hablo de la enfermedad desde la distancia y la serenidad. Y para mí eso es estoico, pero es aceptar y estar tranquilo en medio de todo, ¿no? Sí, yo creo que la distancia que me ha dado es que la crisis pasó hace 25 años y ya estoy a la distancia, ya he recorrido un camino y estoy serena porque sé que he sido capaz. Vuelvo, insisto, en eso de ser capaz de sobrellevar la enfermedad y seguir llevando mi vida como periodista, como escritora, como mamá, como profesional, como hija, hermana, etcétera. Entonces, eso me da mucha paz, la siento a la distancia y me da mucha serenidad. ¿Qué le aconseja usted a una persona que de un momento a otro empieza a vivir ese trastorno? Yo creo que para mí es definitivo recomendarle a todo el mundo que no se identifique con la enfermedad, porque es eso lo que le permite seguir adelante. Cuando creen que son bipolares, entonces creen que están condenados y creen que no tienen opciones en la vida. En cambio, se entienden que tienen un trastorno bipolar, pero que siguen siendo ellas mismas, que estas personas cuentan con ellas a pesar de todo, logran entender la enfermedad y salir adelante. Pues Catalina, muchas gracias por haber estado en la noticia. Gabriel, por esta entrevista No tan sabe especial. lo maravilloso que ha sido esta experiencia, porque creo que nos enseña de muchas cosas que pasan en la vida y que no sabemos o que muchas veces no queremos saber. Muchísimas gracias.